fallándome. Muy bien, niños. Entonces, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, jueves, mis niños. Jueves 15 de abril del 2021. Nos estamos nuevamente conectando y nuevamente estamos con ustedes aquí tratando de llevar las cosas, impartiendo sus clasecitas de ciencia y ambiente. Ustedes ahí bien en casita. Y qué bueno que les veo a ustedes ahí muy felices y muy contentos, listos para poder escuchar su clase de ciencia y ambiente, chicos, ¿eh? Entonces, yo les pido a ustedes bastante orden y bastante que estén ahí ustedes de lo más tranquilos, bien concentrados sobre todo, chicos, ¿ah? Concéntrense ahí, no se estén ahí haciendo, no se estén parando de su lugar, porque justamente estamos en un aula virtual, pues, chicos. Entonces, mantengan ahí sentaditos. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a compartir a compartir el tema el día de hoy. A ver, por acá estamos. A ver, confirmen, ¿están ahí ustedes en su pantalla? ¿Están compartiendo? ¿Pueden visualizar? ¿Sí, chicos? Sí, sí, Ok, perfecto. profesor. Muy bien, mis niños. Ve. Ahí, mira, mis niños. Sí, mira, mis niños. Hoy día vamos a tocar el tema de la química, pues, niñitos. ¿Ya? Y la química, porque justamente tiene que ver, mis niños, mira, con la composición, los componentes y las propiedades. Todos los componentes, mis niños. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mis niños, mira. Por ejemplo, mira, te compras un frugos. A ver, ciérreme sus micros, por favor, chiquitos. Ciérreme sus micros, porque si no, no me deja, Ok, perfecto. Entonces, bien, niñitos, como te preguntaba, todos los alimentos, lo que nosotros compramos para poder, ¿no es cierto?, alimentarnos, qué sé yo. Te compras un frugos, te compras, por ejemplo, una galleta, ¿no es cierto? Y todos los productos, mis niños, todos los productos vienen empacados, ¿no es cierto? Vienen bien tapaditos, bien cubiertos. Y si tú te das cuenta que en los productos que tienes o que tú compras tienen una fecha de expedición, pues, ¿me entiendes? Hay productos que duran, por ejemplo, 3 o 4 meses, otros un año, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tienen una composición, pues, tienen un componente químico para que ese producto pueda durar hasta esas fechas. Y cuando ya se vence esa fecha, ese producto ya no está apto para el consumo, ¿me entiendes? Ya no lo puede consumir porque ya pierde sus propiedades, pues, mis niños. Ya pierde tal vez ese componente que tenía ese producto. Entonces, por eso, por eso bien claro dice la fecha de expedición, del inicio hasta un final, pues. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tiene que ver, pues, chicos, la química. Entonces, tanto la física, pues, ¿no? De lo que son los componentes, lo que estudia también todo el universo, y también la química, que es la ciencia, dice que tiene que ver con la composición, los componentes que tiene un producto y sus propiedades, pequeñitos, ¿entiendes? Y las sustancias, por ejemplo. Estas sustancias van a reaccionar, pues, ¿no es cierto? Y se transforman en otras, pues, mis niños, ¿me entiendes? Acá, por ejemplo, mira, mis niños, acá te estoy poniendo, por ejemplo, mira, los cuatro elementos, mira, los cuatro elementos, los cuatro componentes, mira, de la Tierra, por ejemplo. Los cuatro componentes, que está, perdón, los tres componentes, los tres componentes que lo conforman, ¿no es cierto?, la Tierra, que está, por ejemplo, el aire, el agua y el fuego. Y sin estos tres elementos, imagínate, ¿qué sería, pues, imagínate, la Tierra? ¿Entiendes? Si no habría agua, imagínate cómo también podemos sobrevivir, porque el agua es el líquido elemental, el líquido fundamental, imagínate, para la sobrevivencia, imagínate, de los seres vivos. ¿Ves? El aire también, pues, niños. El aire es un componente que está en el medio ambiente, que está, ¿no es cierto?, en todo el globo terráqueo, en todo planeta, ¿entiendes? Y los aires también, por ejemplo, en algún momento los aires o los oxígenos también se contamina, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Se contamina, pues. ¿Y quién es el que hace la función? ¿Quién es el que se encarga, por ejemplo, ¿no?, de purificar, de limpiar, así, por ejemplo, mira, las plantas, ¿ya ves? Los transforma en otras. De estar un aire contaminado, por ejemplo, de las aguas que también, que lo contaminamos, lo utilizamos para diferentes cosas,
para diferentes actividades, el agua, el agua también se ensucia, pues niños, ¿no es cierto? Después que la has utilizado, esas aguas se van, pues, ¿no es cierto? Lo desechamos. Pero nuevamente esas aguas lo vamos a recuperar, pues niños. ¿Mediante qué? Mediante las altas temperaturas, mediante la evaporación, que eso se llama el ciclo de agua, pues chicos. ¿Ves? Y el fuego que es indispensable también para los niños. Mm. Y si hablamos, por ejemplo, niños, si hablamos de la química, que es una ciencia que estudia, se relaciona con toda la composición, los componentes. Si no ves la química, imagínate, que sería también pues, ¿no? la humanidad, pues. Entonces el hombre constantemente está en estudio, pues hijo. Está en estudio, está investigando, haciendo procesos. ¿Para qué? Para que los componentes y sus propiedades tengan quizás más tiempo. Están investigando, pues chicos. Entonces, en la antigua Grecia, pues chicos, ¿no es cierto? Uf, por ejemplo, en Grecia había los filósofos, ¿no es cierto? Los que justamente ellos se preocupaban, ¿no es cierto? Ellos se preocupaban por qué? Por el estudio constantemente, la investigación, pues, ¿no? Los químicos, ¿entiendes? ¿Para qué? Para que justamente el aspecto intelectual y moral del hombre siga, pues, un constantemente estudio. Entonces, a partir de ahí, pues, niños, a partir, ¿no? de esta composición, a partir de estos filósofos sabios, entonces proponen una existencia de los llamados, pues, elementos. A partir de ellos se construían, por decirlo, todas las cosas y todos los organismos que la naturaleza, pues, chicos, pues está en la naturaleza. ¿Eh? Y este personaje importantísimo, mira, un filósofo, un sabio llamado Aristóteles, entonces justamente lo clasifica en los 4 elementos fundamentales. Los 4 fundamentos elementales. Que todas las sustancias justamente van a ser originados, ¿por qué, niños? Se originan por los 4 elementos, pues, niños, ¿no? La combinación dice de los 4 elementos, que son la tierra, aire, fuego y agua. Esos 4 elementos son fundamentales, imagínate. ¿Mm? Y esto, por supuesto que se va a convertir en otras unidades más simples, pues, niñitos. ¿Entiendes? Imagínate que del agua, de un componente, ¿cuántas otras propiedades, imagínate, van a salir del agua? ¿Me entiendes? La gaseosa, por ejemplo, todos los líquidos, las gaseosas, lo que consumimos a diario, chicos. Entonces, la gaseosa, por ejemplo, tiene un componente químico, tiene agua, ¿no es cierto? Es una composición, una mezcla de agua con dulce, con azúcar y sus colorantes, pues, y su composición química. Ese gasecito que tiene, pues, ¿no? Ese gas que tiene ahí, ¿entiendes? Para que mantenga, pues, se pueda mantener. Pero cuando ya llega un tiempo también, por ejemplo, ya pasa, también, ya pierde la composición, pues, chicos. ¿Ves? Eso es lo que tiene que ver, chicos, la química. Pues. Entonces no te olvides que justamente son los 4 elementos fundamentales que este filósofo Aristóteles justamente fue importantísimo, pues, chicos, ¿ya? En cuanto a lo que es a la química, a la ciencia, donde estudia todos los componentes, sus propiedades y las sustancias que van a reaccionar, pues. Reaccionan, pues, chicos, un momento, ¿ya? A ver, vamos por acá viendo la siguiente diapositiva, chicos. Muy bien. Ya como hemos visto, ¿no? La pequeña definición, los 4 elementos, la ciencia, los componentes, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ya chicos, vamos a ver cómo se transforma, pues. Aquí vemos, mira, los fenómenos o cambios físicos. Aquí vemos, por ejemplo, mira, en esta imagen, por ejemplo, vemos que como una fogata, una llama, ¿me entiendes? Y en la parte de abajo, por ejemplo, mira, vemos a un sol muy radiante, ¿eh? La misma calor, la temperatura que es natural del Sol. ¿Qué hace por ejemplo, mira, con un hielo, por ejemplo? Cuando hay mucho calor, temperaturas elevadas, ¿qué hace, por ejemplo? O cuando sacamos un hielo, por ejemplo, tienes ahí en tu refrigerador tienes ahí un hielo, y lo sacas todavía, imagínate, le pones un recipiente, ¿y qué va a pasar con ese hielo, mis amigos? A ver,
¿Qué pasa con ese hielo, mi amigo Uriel? No lo escucho. Se llega a derretir, profesor, ¿Y por qué se derrite? por el sol, por el Por, mucho calor no claro, derrite. sí, claro. Entonces, la misma temperatura, el mismo ambiente, el calorcito, entonces eso hace que justamente conforme avanza, va avanzando el tiempo, ¿no es cierto? Las horas, ese hielo se va, pues, Destruyendo, se claro, convierte en ¿sí? agua, Claro, se no va a comer, derrite. claro, ¿sí? ¿Ves? Una composición, pues, ¿ves? Sus propiedades de ser un hielo, de un sólido, se convierte en un líquido, mira, ¿entiendes? Sí, Entonces, profesor. claro, entonces también eso tiene que ver con los procesos, pero ¿cierto? Los, Sí, los, los tres estados, por ejemplo, del agua, por ejemplo, ¿no es cierto? De un líquido, de un sólido, de un gaseoso, mírame. Cuando hablamos de un gaseoso, por ejemplo, cuando las temperaturas, cuando el calor, por ejemplo, y te comentaba, por ejemplo, ¿no? Hay sitios, hay lugares donde las temperaturas son pues muy elevadísimas, mucho calor. Entonces, al haber mucho calor, mis niños, entonces, mira, estas agüitas, estas partes de estas aguas, de estos océanos, de estos mares, parte, no todo, porque si no, imagínate qué sería. La naturaleza, mira, cómo es la naturaleza misma. Entonces, como hay mucho calor, entonces hace que estas aguas se lleguen a evaporar, pues la evaporación, ¿entiendes? Y la evaporación justamente pues se va a elevar y justamente se va a conformar las nubes, pues. Entonces tenemos unas grandes nubes, masas de nubes, ¿me entiendes? Debido a la evaporación. O sea, las aguas se han evaporado, parte de las aguas se han evaporado, ¿entiendes? Se convierten en nubes y con los vientos, con los aires, pues se van, lleva. Y luego ya viene, pues justamente, ¿no? Nuevamente viene el retorno, pues, ¿ves? De un vapor, imagínate, mira, realmente se viene lo que es las precipitaciones, pues, las lluvias, ¿ves? Entonces, profesor. por eso que acá te pongo una imagen para que veas tú cómo, mira, idea cómo son los procesos o los fenómenos o cambios físicos. Dice, cuando hablamos, por ejemplo, de un fenómeno físico, justamente son los que no cambian, dice, la naturaleza de las sustancias, ni se forman otras nuevas. Ejemplos, cambio de estado, dice, se aplica a una fuente de calor, dice, o se disminuye la temperatura, estas fuentes se producen cambios de estado. Aquí sí, aquí en los físicos, en los físicos, como tú ves, mira, aquí a altas temperaturas se están derritiendo, ¿me entiendes? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver las mezclas, dice. Las mezclas están formadas por componentes o sustancias. Las mezclas, hacemos mezcla, por ejemplo, hacemos un jugo de papaya, por ejemplo, ¿no? O, o un jugo que le echamos, por ejemplo, papaya, le hacemos, por ejemplo, su plátano, qué sé yo. Estamos haciendo una mezcla, pues. Entonces, todas las mezclas son componentes, dice, o sustancias que van a conservar sus propiedades y que a veces en un momento pueden separarse o también como que no, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Vamos a ver, mira, la fusión. La fusión. La fusión tiene que ver, mira, con los cambios, pues, ¿no? Con los cambios de estado, que va desde un estado sólido a un líquido, pues. Este es un sólido, ¿no es cierto? Es un hielo, pues. ¿Entiendes? Y se va a convertir en un líquido, pues. Entonces, cuando te pregunte qué es una fusión, es un cambio de estado que va desde el sólido al líquido. Y generalmente el estado de fusión se reacciona o se da por las altas temperaturas venidos, como nuestro sol, pues. ¿Ya ven, niñitos? No se olviden, por favor. Muy bien. Aquí, mira, niños, estamos viendo la solidificación. ¿Ya? Mira lo que tiene que ver, mira lo que tiene que ver la composición, la química, procesos químicos sobre la naturaleza. Cuando hablamos, por ejemplo, ya hablamos de la solidificación, aquí estamos viendo, mira, estamos observando que está el cañito, ¿no es cierto? Está el caño y estamos llenando, por ejemplo, mira, las cubetas para poder ponerlo, por supuesto, en las partes más frías, bajo cero, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando te hablo de solidificación, dice, es el cambio físico que va de líquido a sólido. ¿Ya? Entonces te pongo ahí un ejemplo. Está del líquido, cuando te digo de solidificación, es cuando se va del líquido y se va a convertir en un sólido, pues. Así ocurre, pues, niños.
Así ocurrió, pues ocurre en estas altas partes, por ejemplo, de la sierra, mis niñitos. Por ejemplo, ahí tenemos elevadísimas. En la sierra, pues, mis niños, mira, a partir ya de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 6.000, llegamos hasta los 6.000 metros, 6.760 metros sobre el nivel del mar. Una altura, pero en estas alturas, niñitos, ahí pues tenemos los nevados. ¿Me entiendes? Ahí tenemos los nevados, donde aquí hay hielo, pues. ¿Me entiendes? Sírveme por ahí un micro, por un micro. Y cuando las temperaturas son muy calientes, entonces ahí empiezan, el hielito empieza pues ahí a estar, a derretirse. Entonces con este impacto global, con este impacto que justamente no hace, hace tiempo, hace mucho, estamos preocupados por el calentamiento global, pues, ¿entiendes? Porque justamente en todo el mundo, pues no solamente acá en todo el mundo, todo el planeta, ¿me entiendes? Se está sobrecargando las temperaturas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque imagínate que en todo el mundo pues hay muchas fábricas. Entonces esas fábricas, imagínate que emanan pues una gran cantidad de calor, ¿me entiendes? Sobrecalienta ya pues, va a sobrecalentar, imagínate el medio ambiente. Entonces ya los vientos van a ser pero así calientes. En los meses, por ejemplo, de verano, porque hay mucho calor, mucho bochorno, porque los vientos vienen, arrasan, vienen y vienen calientes, pues, ¿ves? Entonces, no dejamos respirar el planeta. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar al medio ambiente, cuidar que justamente estas partes que son hielos, ¿me entiendes? Que se mantengan, pues, para que justamente nuestro, nuestro planeta, pues, siga todavía, haya más existencia, pues. ¿Y qué pasaría con el calor? Imagínate, imagínate, los partes de, ¿no? de los glaciares, imagínate, empezarían a derretirse. Y acuérdate que tenemos un continente, ¿no es cierto? Tenemos un océano, por ejemplo, la Antártida. Que la Antártida, todo este lugar, todo este sitio es puro hielo, imagínate. Y eso también hace este continente de la Antártida, como es puro hielo, nevado, bloque de hielo. Entonces, eso también hace que también, por ejemplo, las aguas también de nuestro océano también sean frías, pues hay aguas que son, pero estén frías, ¿me entiendes? Y también, por ejemplo, hace que también las temperaturas sean variadas, pues, porque los vientos, los aires están constantemente en movimiento, ¿me entiendes? Todo el tiempo están en movimiento, pues, ¿ves? Entonces, como te digo, cuando te digo solidificación, es de líquido, pasa a un sólido. Es un cambio físico, pues. Tiene que ver la física con la química. Un cambio físico que va desde el líquido, va al sólido. Y esto se produce ¿por qué? Se produce por el descenso de la temperatura, pues. Descenso. ¿Ya? O sea, las temperaturas son bajísimas, pues. Niñitos. Y cuando te pregunto por ejemplo, ¿no? del cambio físico de la sublimación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque justamente las aguas, ¿qué pasan? ¿Qué pasa con las agüitas? Es el paso, dice, del estado sólido a estado gaseoso. ¿Ya? Esto se produce ¿por qué? También se produce por el aumento de la temperatura. Acá esta T con este acá es temperatura, ¿ya? El paso del estado sólido, dice. O sea, de un sólido, de un hielo. Se produce a un estado gaseoso. ¿Entiendes? Esto se produce de acuerdo al aumento de las temperaturas. Por ejemplo, una sublimación, a ver, escúchame por favor, Erlita, a ver, ustedes seguro, a ver, conocen, a ver, esas, hay unas, tipo como unas canicas, ¿eh? Que eso se utiliza a veces, ¿no? A veces para ambientes, es como unos ambientes, así son unas canicas blanquitas, ¿ya? Que tienen un olorcito y se llaman la nectalina, ¿entiendes? Y eso tú lo pones en un espacio, en un rincón, por ejemplo, ahí, o a veces también le ponen en la ropa, a veces, le ponen ahí entre la ropa, y eso con el tiempo se va, con ese mismo se va evaporando, ¿me entiendes? Por eso se dice
Sublimación es el paso de estado sólido a estado gaseoso, o sea, se evapora, pues, debido a las altas temperaturas que hay en el ambiente, pues, mis niños. ¿Ya? Y cuando sirven un micro, por favor, hay un micro que está encendido. Erlita, ¿quién está con el micro, por favor? Que un poquito como que me hacen, a ver, creo que es un micro, creo que es tu micro, mi amiga Luzbeli, creo que tu micro está encendido. Apágueme por favor, su micro. ¿Ya? Micros apagados, por favor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la condensación, pues, condensación quiere decir, es el cambio de estado gaseoso, pues, ¿me entiendes? De la evaporación. Se evaporaron, se formaron las nubes y luego viene el descenso, pues, ¿me entiendes? Se produce por un descenso de las temperaturas, pues. ¿Ves? Como ves acá en la imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, las grandes nubes que se han sobrecargado, ¿me entiendes? De ahí viene el retorno nuevamente de las aguas. Pero en algún momento, mis niños, en algún momento, a veces el retorno de las aguas, a veces son en gotas, y en otro momento a veces se vuelven o caen en forma, por ejemplo, ¿no? de pepitas de hielo, pues. Granizo. Mira, debido también a porque justamente las temperaturas han sido muy bajísimas, pues, y se convierten así, pues, ¿ya? Entonces, estamos solidificación, sublimación y la condensación, que es el cambio de estado gaseoso a líquido, ¿ya? De estado gaseoso a líquido, no te olvides. Solidificación es de líquido a sólido. Sublimación porque se evaporan debido al aumento de temperaturas. Y la condensación es de gaseoso a líquido. ¿Por qué se produce? También por el descenso de la temperatura. ¿Sí? Muy bien. A ver, acá, por ejemplo. Vamos a ver, hemos visto los fenómenos físicos, ¿ya, mis niños? Ahora vamos a ver los fenómenos o cambios químicos, dice. Químicos. Los químicos justamente son los procesos que cambian la naturaleza de las sustancias. ¿Entiendes? Cuando hablamos de un químico, por ejemplo, tengo un papel, pues. Agarro un papel periódico, cualquier papel. O de repente pongo carbón también, ¿no es cierto? Pongo ahí hago una fogata, pues. Pongo madera, pongo tronco, qué sé yo. Entonces, yo a ese papel le voy a prender, ¿cierto? Con un fósforo. Lo enciendo, ese papelito. Y ese papel se va a convertir en un humo, pues, ¿no? De un humo y al final queda como una ceniza. ¿Entiendes? Entonces aquí totalmente se ha alterado su composición. Ya no queda nada, pues, mis niños. Nada ha quedado. Igual también el carbón, la leña. ¿Me entiendes? Depende, tienes tu parrilla, tienes ahí para que hagas, pones cantidad de carbón, ¿me entiendes? Lo enciendes, y ese carbón, por supuesto, que empieza, pues, no, la llama, se convierte en fogata, va a prender, va a encender. Y luego, conforme va avanzando y va calentando, por supuesto que va a calentar, ¿por cierto? Y ese carbón, constante, ¿no? Con el tiempo, se convierte en una ceniza, en un humo, ¿ves? Entonces no va a quedar nada, pues. En cambio, en un fenómeno físico, sí queda, pues. No que se transforma nada más, cambia de composición, pero sigue siendo lo mismo. Yo tengo un papel, el papel yo lo arrugo, lo agarro así, por supuesto que va a quedar arrugado, ¿no? Pero si yo nuevamente lo estiro, va a quedar siendo el papel. ¿Entiendes? Tengo, por ejemplo, una pelota de fútbol. La pelota, por ejemplo, yo lo voy a hacer de repente, lo pateo, qué sé yo, con la fuerza, se vaya a otro lugar, pero sigue siendo una pelota. Está ahí. Entonces, cuando hablamos de un fenómeno químicos, son procesos que cambian la naturaleza de las sustancias. Se forman otras nuevas. Ejemplo dice la combustión. Ahí está, pues, si quemamos un papel, se transforma en cenizas. Y durante el proceso se desprende un humo, pues, ¿ya? Se desprende un humo y que justamente, inicialmente, tendríamos un papel y oxígeno, pues, humo negro. ¿Me entiendes? Y al concluir el cambio químico, al concluir todo este proceso, se ha quedado convertido en ceniza, pues, chicos.
¿ya? Y ese dióxido de carbono es una sustancia, pues, ¿no? Diferentes debido a lo que se ha aprendido, pues. Y aquí, por ahí, mira, aquí, por ejemplo, mi niño, ¿ve? Tenemos, por ejemplo, mira, una nave, que es, tú ves acá, pues, ¿no? Una nave, un clavo, ¿ves? La corrosión, pues. La corrosión quiere decir que, por ejemplo, todos los, por ejemplo, los metales tienen la particularidad, ¿no? Por el tiempo y aparte como están ahí en un lugar, pues, que les cae las temperaturas, el calor y también, por ejemplo, ¿no? Las lluvias, a veces que en todo momento a veces cae, y por el mismo aire también que, porque el viento todo el tiempo, los vientos están ahí, movimiento, y ellos, los vientos también acarrean, pues, traen, ¿cierto? Sustancias, y se adhieren al, por ejemplo, a este metal. Como ves, tú mira esta nave, ¿ve? Una nave que se ha oxidado, se ha oxidado por la misma, el misma agua, los vientos, el calor, imagínate, las lluvias. ¿Ves? Dice ahí, si dejamos un trozo de hierro, dice, a la intemperie, o sea, le dejamos ahí, de repente, mucho tiempo, ahí al costado, al frente de tu casa, qué sé yo, dejas ahí tu carrito, qué sé yo, y ahí, conforme va pasando el tiempo, ese carro se va llenando de polvo, pues, el polvo, cae la lluvia, y se va, pues, oxidando, niños, ¿ve? Se oxida y pierde las propiedades, vas perdiendo, pues, poco a poco ese carro te va perdiendo las propiedades, el color se pierde su color, su textura, todo. Entonces, la sustancia, dice, de hierro y oxígeno, dice, iniciales van perdiendo, pues. La sustancia, dice, finales del dióxido de hierro, con sus propiedades totalmente, son diferentes, pues, niñitos. Entonces, cuando te digo de la corrosión, se refiere, ¿no? A la oxidación de un metal, de un fierro, niñitos. ¿Ya? Y cuando hablamos de un fenómeno químico, perdón, sí, pues químicos, pierden totalmente su componente, sus propiedades, ¿ya? Y cuando hablamos de un fenómeno físico, no pierden, se alteran, pero vuelven a su posición, chicos, ¿sí? Muy bien, mis niños, ojalá que ustedes hoy me hayan podido entender, me han podido captar, por ahí a ver la información que te he impartido el día, ¿no, chicos, de la química. ¿Alguna pregunta, mis niños? ¿Algo que no podéis entender? Profesor, Sí, Profesor, sí, a ya ver, me he profesor, salido. a ver, profesor, te escucho, Darico. Profesor, profesor. A ver, te escucho, hijito, dale, dale, apúrate que sea la hora. ¿puedes usted me explicar dónde el 4? 4. Profesor, Ya, un momentito, Larico. Ya, la 4 se refiere a los cambios, Profesor, yo no estoy hablando. a los cambios físicos. ¿Ya? Aquí, mira, los fenómenos cambios, dice, o cambios físicos. Escúchame, Erlita, estás que me preguntas y te explico, pues, ¿para qué me dices que te explique si tú vas a estar ahí distraída, pues, chica? Estos procesos, los procesos o cambio de estado, por ejemplo, del agua, se debe a un fenómeno o cambio físico, pues. ¿Entiendes? Apaguen, por favor, hay un micro, está prendiendo el micro. ¿Ya? Los estados del agua, por ejemplo, la composición, se debe a los fenómenos cambios físicos. Como por ejemplo, cuando hay altas temperaturas, cuando el sol está muy fuertísimo, así que digamos, entonces pierde, momentito, Erlita, de ahí se empieza, pues. Entonces, cuando tú ves que acá está el sol está muy fuertísimo, muy elevadísimo, y a los hielos, ¿qué hace con los hielos? Va a hacer que se derritan, pues. Ahí estamos hablando del primer cambio o las propiedades de la fusión, que se debe a un cambio físico. Ya, ahí vamos, de ahí empieza, pues. De ahí viene la solidificación. Cuando hablamos de una solidificación, quiere decir que los líquidos se van a convertir en un estado sólido. Como tú ves acá en la imagen que te puso ahí, estás viendo que está el cañito y estamos llenando las cubetas. Están que se llenan las cubetas. ¿Para poner dónde? Para poner en tu refrigerador, en la parte más fría, pues. En la nevera, como se le llamen. Entonces ahí esa agüita que está en líquido, conforme pasa el tiempo, las horas,
de pronto ya va a estar convertido en un sólido, ¿me entiendes? Un hielo, bloques de hielo. Entonces, tan igual, también ocurre, eso ocurre pues parte de la naturaleza, porque justamente ahí en estas partes altas, altoandinas, por ejemplo, de la sierra, ahí sí, pues, ¿no es cierto? Los aires son, pero fríos bajo cero. Entonces estas aguas, pues, se han convertido en hielo, pues. Pero ¿qué pasa cuando hay mucho calor? También en algún momento esos hielos se van a derretir, pues. ¿Me entiendes? Entonces, solidificación es de líquido a sólido. Y cuando hablamos de la sublimación, quiere decir que los componentes se van a evaporar. Se evaporan por el aumento de temperaturas. ¿Me entiendes? Se evaporan, pues, chicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, mira, tienes, por ejemplo, a ver, cuando dejamos, por ejemplo, el alcohol por mucho tiempo abierto, le dejamos, tiene un componente químico y ese alcohol, pues, se evapora a la poca que tiene ahí, pues, ¿entiendes? Y también te decía, por ejemplo, ¿no? Esa nectalina, pues, ¿no? Ahí también, por ejemplo, hay un componente, hay un hielo, por ejemplo. Hay un hielo también que, por ejemplo, con la misma temperatura se evapora, pues. No se derrite así como agua, sino, por ejemplo, se va evaporando por la misma temperatura que hay. ¿Ya? Entonces, la sublimación se produce del estado sólido a un estado gaseoso. De sólido a gaseoso, ¿ya? Y esto se produce debido al aumento de las temperaturas, pues. Y cuando hablamos de una condensación, mis niños, estamos hablando de un estado gaseoso, pues, de la evaporación, por ejemplo, de las aguas. Se han convertido en, a ver si me está escuchando Erlita, ¿ya, niñitos? Entonces, esa es la información de la número 4. ¿Ya me puedo entender, Erlita? ¿Me entendió? ¿Sí? A ver, no sé si está conversando ahí, por ahí creo con alguien ahí a su costado. Le estoy consultando si ya entendió el tema. Sí, profesor. Ah, ya, sí, porque te veo que alguien a veces como que está en tu costado y como que te distrae y tú no pones atención. Sí, a ver, ¿quién me está? Profesor. Sí. Profesor. A ver, uno por uno, levanten la mano. Profesor. Ya, dale, Hugo. ¿Me puedo ir al baño? Vaya, Huguito, vaya. Ya, a ver, ¿quién te escucho? ¿Te escucho, hijo? Profesor, ¿puedo repetir la número 5? Número 5, Carlos. Sí, Ah, sí, Carlos, profesor. muy bien. Cuando hablamos de un fenómeno o cambios químicos, aquí totalmente se pierde su textura. Nos dice, cuando acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, tengo el papel, tengo este pedazo de tronco de leña, lo ponemos, por ejemplo, ¿no? Le prendemos y esto pues se va a convertir totalmente, se convierte totalmente en un humo y en cenizas. Entonces aquí se ha alterado totalmente, se alteró pues sus componentes. Aquí si yo no lo puedo recuperar en nada, pues digo. ¿Me entiendes? Entonces por eso se dice, son procesos en los que cambian la naturaleza de las sustancias. Además dice de formarse otras nuevas sustancias. Ejemplo, la combustión. Si quemamos un papel, se transforma en cenizas. Y durante ese proceso se va a desprender un humo. Y al final pues queda justamente un oxígeno contaminado, pues, chicos. Niñitos? Y cuando hablamos de corrosión, la corrosión se refiere a la oxidación de un metal o de los metales. ¿Por qué? Porque debido a que están pues a la intemperie. O sea, no estamos, o sea, no se protegen, pues, no están protegidos. O también, por ejemplo, no lo limpiamos, pues. Como tú ves, por ejemplo, mira, esta nave que está, por ejemplo, no está dentro de un mar, arriba de un mar. Con el tiempo, pues esa nave está, por supuesto, en el agua, pero está flotando, pero con la misma brisa, también imagínate, la brisa pues, de la misma mar, de la nueva playa, esos vientos traen pues arenilla, más la lluvia, el calor, y pues lamentablemente esta nave pues se ha convertido, imagínate, en un objeto, pero oxidado, ¿me entiendes?
¿Por qué? Porque está justamente en un lugar que no está cubierto, pues, niños. ¿Ya? Muy bien. A ver, otra pregunta por ahí. ¿Alguien por ahí? Entonces, ahí voy a hacer, uy, niños, entonces ya me queda un minuto, niñitos. Entonces, niños, eso ha sido toda mi parte, la información, niñitos. Bueno, chicos, ya los dejo y me despido. Ya, pues, y aquí nos vemos hasta el día lunes, ¿no, chicos?